Hola, bueno, estamos aquí para nuestra clase referida a la dimensión metodológica investigadora del diagnóstico y evaluación en educación. Y además vamos a hacer un poco de repaso de lo que hemos venido trabajando hasta ahora. Tema bastante interesante que les va a permitir tener una visión holística, integral y tener un abordaje de las realidades desde una óptica un poco más amplia, porque justamente el diagnóstico y la evaluación en educación son primordiales, son fases, son procesos, son momentos esenciales dentro del proceso educativo y que además cubre todo el entramado educativo que se mueve en torno a una meta dentro de lo que es un país, dentro de lo que es una región, dentro de lo que es las futuras generaciones. Entonces, el diagnóstico hasta ahora, como lo hemos visualizado en educación, no solamente se define por los aspectos cuantitativos, medibles, mensurables, numéricos que nosotros podemos evidenciar, comprobar empíricamente, sino también por aquellos aspectos que tienen que ver con aspectos cualitativos, incluso clínicos, que se basan en las valoraciones del entramado de relaciones, emociones, observaciones que hay dentro de un aula de clases e incluso fuera de ella. Veamos entonces un poco hasta lo que hemos visto hasta ahora, como ya les comentaba, que el diagnóstico educativo o pedagógico compone una serie de elementos entre docente, educandos, el ejercicio organizacional y la organización como tal. Entonces, en un ejercicio fundamentalmente de aproximación ontológica que implica el descubrimiento de aspectos cognitivos, actitudinales, procedimentales y aptitudinales del grupo y de cada uno de los integrantes de acuerdo a su caso. Eso es el diagnóstico. Consiste en cómo nos aproximamos como docentes a conocer la realidad. El abordaje ontológico lo vamos a adecuar de acuerdo tanto a las necesidades que tengamos de conocer un contexto como también a las posibilidades que éste ofrece. Este representa una aproximación sobre la que el docente debe fundamentar una ejecución constante de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Este sustento permite, por supuesto, conocer las diferentes situaciones y dar las herramientas para tomar decisiones, tanto para conocer como también describir, explorar, presentar información y tomar decisiones de lo que se va a hacer de acuerdo a cada caso. Es importante que nosotros tengamos claro que cada uno de los diagnósticos son diferentes de acuerdo al contexto en el cual nos encontramos, que esto va a tener de acuerdo al aspecto sociocultural, el aspecto personal, social, psicológico, biológico de cada grupo social y de cada sujeto que podamos ver. Entonces, lo importante es que tengamos claro que en el aula se ofrecen un sinnúmero de factores que posibilitan el proceso metodológico que implica el diagnóstico. Trabajar cimentado en nuestro quehacer sobre el diagnóstico nos da un porcentaje y nos da las posibilidades de la garantía de que el proceso de enseñanza y aprendizaje realmente sea eficaz y eficiente. Entonces, revisemos un poco lo que nos dice Ricardo Marimoya para repasar un poco de lo que estuvimos viendo en la primera unidad, que tiene que ver como un proceso de indagación científica. Científica, ¿por qué? Porque vamos a aplicar sistemáticamente, de manera ordenada, unos pasos. Por ejemplo, cuando hemos hablado o cuando nos toque hablar del método de estudio de casos, sabemos que primero nos aproximamos al sujeto, al objeto de estudio, al caso como tal. Luego vemos cuál es el contexto que rodea ese caso, buscamos la información de una manera u otra, utilizando unas técnicas, recopilamos la información, la analizamos, la interpretamos y presentamos unos resultados, unas conclusiones, y todo este abordaje metodológico tiene una finalidad dentro del proceso de evaluación de una clase. Entonces,
Es un proceso de indagación científica apoyado en una base epistemológica y cuyo objeto lo constituye la totalidad de los sujetos, individuos o grupos o entidades, instituciones, organizaciones, programas, contexto familiar, socioambiental, considerados desde su complejidad y abarcando la globalidad de la situación e incluye necesariamente en su proceso metodológico una intervención educativa de tipo perfectiva. Es decir, que el diagnóstico no se hace netamente para obtener información y ya. No, el docente obtiene la información de manera metódica, de manera incluso interdisciplinar, porque busca apoyo en otros especialistas cuando ve y observa que no puede abordar un caso de una manera individual. Y esto le permite dar un proceso que trate de describir, clasificar, predecir y explicar el comportamiento de un sujeto dentro del marco escolar. Incluye esto un conjunto de actividades de medición, evaluación de un sujeto o grupos de sujetos o de una institución con el fin de dar una orientación. Fíjense que Buise y Marín son un poco más cuantitativos en su conceptualización. Por el contrario, Ricard Marí nos da una conceptualización un poco más amplia e incluye otros elementos que no incluyen Buise y Marín. Es importante que esto lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez que nosotros ya tenemos las, la definición del diagnóstico, vamos a personalizar las actividades en función de las necesidades que tiene el alumnado, de las necesidades y buscando el progreso, la perfectibilidad, buscando de alguna u otra manera proyectarnos nuestra actividad educativa de acuerdo a las diferencias expectativas que tiene cada uno de los sujetos que acude a un aula de clase. Es importante que nosotros este constante diagnóstico lo tengamos en permanencia, lo tengamos constantemente revisando. Entonces tenemos varios elementos que son clave dentro del diagnóstico. Primero que es un proceso, no es un momento, no es que es solo al inicio. Y esto debemos tenerlo claro. No, el diagnóstico es un proceso sistemático que utiliza una serie de métodos, técnicas e instrumentos para ir dejando información vital para que el docente pueda tomar decisiones que desde el ámbito epistemológico tenga una base teórica, tenga una base en la ontología como tal que rodea la realidad y además le permita trascender hacia aspectos deontológicos que son vitales para la práctica docente. Entonces, es un proceso que va de principio a fin, no es un proceso único. Es científico, ¿por qué? Porque se basa en el método científico y ese método científico consta de una rigurosidad que va desde inicio a fin, que se va validando, se va convalidando, se va siendo cada vez más fiable de acuerdo a las evidencias que el investigador o que el docente en su rol de evaluador pueda detectar. Por ejemplo, si un docente va a aplicar una estrategia determinada y se da cuenta que tiene niños con discapacidad o tiene adultos con discapacidad, debe buscar la manera de cómo hacer para integrar a esa persona. No puede obligar a todo el grupo de manera unilateral cuando debe de alguna u otra forma de un proceso científico saber qué competencias pueden ser posibles que él pueda desarrollar. Entonces se trata de justamente indagar. ¿Sobre qué? Sobre sujetos o instituciones. ¿Qué busca el docente? Busca descubrir, explorar, estar consciente de las necesidades reales que tiene dentro de su contexto educativo. Yo hablo de un aula, pero esta aula puede ser virtual, esta aula puede ser física, puede ser un espacio no convencional. ¿Y qué hace con eso? Hace una intervención metodológica. En esa intervención metodológica debe tener
una previa visión panorámica de la situación, debe contar con los conocimientos previos, tanto teóricos como tener experiencia en la realización de ciertas entrevistas, de ciertos procesos que implican el cara a cara, que implican la negociación, que implican una serie de procesos que le permiten indagar en el aula o fuera de esta. ¿Por qué les digo que fuera de esta? Porque hay muchos casos en los que el docente debe transitar desde el aula al hogar, desde el aula a la organización. Entonces, esa intervención metodológica significa esa posibilidad que tiene el docente de aplicar una serie de técnicas, instrumentos, llevar una secuencia, llevar unos registros, si es cuantitativo, una escala de medición, una escala que le permita tener unos valores estadísticos que indiquen qué problema o cuál es la magnitud de este. Y si es el caso cualitativo, establecer unos rangos, unos criterios, unos aspectos que se puedan valorar y que estos se conviertan en categorías observadas por el mismo docente. Ahora, ¿qué pasa con el diagnóstico? Que el diagnóstico no es algo desconectado, es un estudio integral, holístico, heurístico, como bien lo dicen algunos investigadores como Stake. Le permite que al docente tomar decisiones pedagógicas, de evaluación, tomar decisiones incluso correctivas, preventivas y predictivas. ¿Qué tiene que ver estas tres funciones? Bueno, son las funciones reales del diagnóstico. ¿Por qué preventiva? Si detecta ciertas situaciones que van desde el bullying, violencia escolar, violencia o abuso infantil, tiene algunos disgrafía, dislexia, dislalia, tiene algún síndrome específico que pueda ser a simple vista estarse observando, él debe tomar decisiones, llamar, hacer un consenso entre padres, directivos y especialistas en la rama en la cual detecte esa necesidad, que puede ser una necesidad educativa especial, una discapacidad, pero también puede ser una situación que tiene que ver con conflictos familiares. Como ustedes ven, el concepto de diagnóstico es bien amplio, es un concepto que nos permite trabajar el aula de una manera heurística increíble. Entonces, en lo que tiene que ver con las funciones, en la parte correctiva, tenemos dos elementos que son importantes, que los quise resaltar, que es que le permite al docente perfeccionar su actividad docente y potenciar lo que puede potenciar. Entonces, es un proceso, el diagnóstico es un proceso integrado en la intervención específica que está a su vez insertado en el proceso vital y contextualizado de enseñanza, aprendizaje y orientado a la consecución de los objetivos pedagógicos en el sentido que se trabaje con objetivos pedagógicos, pero si también estamos trabajando por competencias, por supuesto que tiene que ver con las competencias vitales que debe lograr el individuo. Ok, ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que tiene que ver, qué tiene que ver todo este proceso con la investigación. Bueno, todo proceso de investigación requiere un abordaje de una realidad desde el ámbito de la sistematización, el análisis, la rigurosidad científica y con unos elementos clave como son las técnicas, los instrumentos con los cuales se va a abordar. Entonces, la investigación diagnóstica propone estudiar al sujeto que aprende desde su globalidad y complejidad, la cual supone reconocer además la multidisciplinaria, multivariada y multinivel naturaleza de las situaciones educativas. Entonces, la investigación desde el ámbito diagnóstico le permite al docente tener una visión panorámica del aula, de cuál es la situación que ocurre en todo el aula y cómo afecta eso el proceso que se está desarrollando educativo. La actividad diagnóstica
sigue un proceso metodológico riguroso y sistemático que la convierte en una actividad científica profesional. ¿Por qué? Porque tiene un contexto, tiene unos sujetos, tiene una problemática que debe estudiar y además o plantear soluciones o comprender profundamente este problema o pasar a manos de especialistas para buscar una solución entre todos. ¿Ok? Entonces, dentro del proceso de investigación diagnóstico tenemos 5 elementos o 5 variables, 5 eventos clave. Quien enseña, a quien se enseña, ¿sí? Lo que se enseña, que bien puede ser el programa, la disciplina, cómo se enseña, el contexto y el marco desde el cual se educa y se enseña. La sociedad, el sistema educativo, el grupo. Estos elementos tenganle especial atención, que son los que nos permiten desarrollar procesos de investigación en diagnóstico y evaluación educativa. Ahora entramos en un elemento clave como es el método de estudio de casos, que forma parte del proceso de investigación y evaluación. Este es un método de investigación de gran relevancia para el desarrollo de las ciencias humanas y sociales, que implica un proceso de indagación caracterizado por el examen sistemático y en profundidad de casos de entidades sociales o entidades educativas únicas. El estudio de casos constituye un campo privilegiado para comprender en profundidad los fenómenos educativos, aunque también el estudio de casos se ha utilizado desde un enfoque nomotético y también se ha utilizado desde un enfoque estratégico o didáctico. Entonces, los estudios de casos pueden clasificarse a partir de diferentes criterios atendiendo, por ejemplo, a stake, se pueden clasificar en 3 modalidades. Pero entonces, estas 3 modalidades, aludiendo a los conceptos que previamente hemos visualizado, tanto de Jin como de Stein, nos damos cuenta que el estudio de casos va hacia las particularidades y las complejidades que tiene uno o varios casos en particular como unidades únicas, como lo he dicho. Y la particularidad más característica de este método es su estudio intensivo, profundo de esos casos. Entonces, es un sistema que va directamente a ser objeto de estudio. Ahora bien, el estudio de casos pueden darse en 3 modalidades de acuerdo al objetivo fundamental que persiguen. Primero puede darse del estudio intrínseco de casos, donde su propósito básico es alcanzar la mayor comprensión del caso en sí mismo. Queremos aprender del caso sin generar ninguna teoría ni generalizar los datos. El producto final es un informe básicamente descriptivo. Ejemplo, un profesor llama a un asesor o un investigador para resolver un problema en el aula. Eso es un ejemplo. El profesor tiene un problema con el bullying, él llama al orientador y resuelve el problema en sí mismo. El estudio instrumental de casos es cuando el propósito es analizar para obtener una mayor claridad sobre un tema o aspecto teórico. En el caso concreto sería secundario, ¿verdad? Y el caso es el instrumento para conseguir otros fines indagatorios. Es decir, el caso es un instrumento para conseguir. Entonces, por ejemplo, en el caso anterior del problema en el aula, nos interesaría el por qué se produce dicho problema en el aula. Es decir, que el caso nos permite llegar a la esencia de otros problemas, a las causas de otros problemas. El estudio colectivo de casos, aquí el interés se centra en indagar un fenómeno de población o condición general a partir del estudio intensivo de varios casos. El investigador elige varios casos de situaciones que son extremas de un objeto de estudio. Al maximizar sus diferencias, se hace que afloren las dimensiones del problema de forma clara. Y este tipo de selección se llama múltiple. Se trata de buscar casos
muy diferentes en su análisis, pero que al menos al principio sean relevantes. En este estudio colectivo de casos se puede aplicar mucho lo que tiene que ver con las actitudes o con lo que ha sucedido con respecto al COVID, cuál ha sido el comportamiento de unas familias que han perdido un familiar, por ejemplo. Entonces, esta parte del método de estudio de casos, presten mucha atención porque sobre ellos vamos a tener un ejercicio interesante. Ahora, ¿cuál es el procedimiento del método de estudio de casos? Primero debemos seleccionar y definir el caso. Aquí se deben identificar los ámbitos sobre los cuales nosotros vamos a realizar el estudio, el problema, los objetivos de investigación. Es importante que así sea un proceso de diagnóstico pequeño, no muy trascendental en el aula, nosotros cumplamos con todos estos pasos. Luego el paso 2, elaborar una lista de preguntas. Cuando nosotros identificamos el problema, vamos a realizar un conjunto de preguntas para guiar al investigador, en este caso, el docente en su rol de investigador, hace los primeros contactos con el caso, es conveniente realizar una pregunta global y desglosarla en preguntas más variadas para orientar la recogida de datos. El paso 3, localizar las fuentes de datos. Es importante que nosotros sepamos dónde debemos buscar, si debemos examinar la historia familiar, las entrevistas, revisar documentos personales, ir y visitar a la familia. En uno de los casos que les voy a plantear, un video alusivo que les dejaré, se darán cuenta todo lo que hizo un docente para poder llegar a comprender cuál era el problema que tenía su estudiante en el aula. Luego, en el 4 hacemos el análisis de los datos, es decir, tras establecer una correlación entre los contenidos y los personajes, tareas, situaciones de nuestro análisis, cabe la posibilidad de plantearse su generalización o su exportación a otros casos. Y 5, elaboramos el informe. Una vez recopilados los datos, elaboramos un informe sobre las tareas seguidas y comunicar cómo se ha obtenido la información. Esto es vital. Debemos ser muy pulcros en cómo obtuvimos la información para que tengamos confiabilidad, validación con respecto al caso. Aquí señala que por sus características el estudio de casos es difícil de estructurar con unos pasos delimitados, pero esta propuesta que aquí hemos estado dejando desarrolla este método en estas 5 fases. Siempre podemos aquí agregar algunos aspectos, podemos complementar el caso. Vamos a revisar un poco cómo se vincula el proceso de diagnóstico desde el ámbito de investigación y cuáles son esas cuestiones deontológicas del proceso de diagnóstico, es decir, qué debe cuidar el docente, cuál es el sentido ético, cuál es el sentido eh, deontológico como tal, cuál es el sentido filosófico, la esencia que tiene. Primero debe contar con habilidades sociales, empático, comunicativo, iniciativa de hacer las cosas. Es importante también que el docente sepa que debe tener confidencialidad de la información, no divulgar los testimonios a terceras personas, respetar los acuerdos informados, usar técnicas y que se denote la seriedad del diagnóstico que se está realizando, es decir, tener un método, si va a usar la método de investigación-acción, debe decir, bueno, yo voy a usar esta entrevista, voy a hacer este grupo focalizado. Si va a aplicar test estandarizados, debe informarlo también. Debe ser con una comunicación que debe ser transparente, directa, asertiva y negociadora. Otro es, debe tener cautela. ¿Con qué debe tener cautela? Con respetar las particularidades, evitar los juicios de valor, evitar exagerar los casos. Es importante este aspecto y con el video que les voy a dejar debajo, justamente debajo,
de este método de caso verán de qué les hablo, por qué el docente debe ser recatado, meticuloso, no exagerar y además no divulgar la información de los casos que obtiene. Las recomendaciones. Es importante que tenga otra edad, mente abierta, agudice sus sentidos, tenga visión holística y busque apoyo. No pensar que él puede terminar con toda la información. Así que voy a cortar en este momento el video para continuar en un próximo video con la evaluación cualitativa y cuantitativa.